proyecto que está financiado por el CONACYT, que ahora se llama CECITE, que es la Secretaría de Tecnología e Innovación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dentro del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, ¿sí? Entonces, las ceremonias con plantas maestras no son terapias en el sentido occidental, en el sentido científico occidental, pero ofrecen marcos de sanación que la ciencia está empezando a entender, ¿no? Es decir, la propia ciencia se empieza a acercar a las prácticas ancestrales y al conocimiento místico ancestral para entender cómo es que estos fenómenos de las ceremonias con plantas medicinales o a través de meditaciones o a través de ciertos rituales, la gente alcanza un nivel de sanación mental, un nivel de sanación físico y un nivel de sanación espiritual que los reconecta nuevamente con su interior y con la verdad que en todos habita. La siguiente, por favor. Entonces vamos a repasar algunos conceptos clave, ¿sí? Para entender de qué estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? ¿Qué se entiende por la ciencia, por la mente, perdón? Es un sistema emergente de procesos cognitivos afectivos que surgen de la interacción entre cerebro, cuerpo y entorno, de acuerdo a Varela en 1991, ¿no? Cuando estamos hablando de procesos cognitivos emergentes, ellos entienden la mente humana como el resultado de procesos biológicos que acontecen en nuestro cuerpo, es decir, toda la interacción de los diferentes sistemas biológicos que interactúan en nuestro cuerpo, como son los sistemas circulatorios, el sistema inmunológico, el sistema límbico y todos estos movimientos que hay permanentemente en nuestro cuerpo. De ahí surge un fenómeno que no necesariamente es un fenómeno material, sino es más bien un fenómeno energético que es la mente humana, de la que surgen los pensamientos, de las que surgen las emociones, de las que surgen las fantasías, las ilusiones, e incluso nuestra propia personalidad. Es un fenómeno emergente que es resultado de el movimiento interno de los diversos componentes orgánicos que componen el cuerpo humano. ¿Qué es el espíritu? De acuerdo también a estos autores, ¿no?, que están ahí referenciados, es una dimensión subjetiva relacionada con la búsqueda de sentido, conexión o trascendencia, no necesariamente vinculada a una religión. Es decir, en algún punto también la mente humana surge diferentes fenómenos, como puede ser la propia personalidad humana, en la que se requiere, ¿sí?, que encontrar un sentido en razón de nuestra propia identidad y de la situación de la por qué estamos aquí. Son las cuestiones filosóficas fundamentales de quiénes somos y qué hacemos aquí. Más allá de considerarnos un cuerpo o de considerarnos una identidad en relación a nuestro nombre, a nuestra historia personal, también hay una dimensión subjetiva de la identidad, que precisamente son las prácticas espirituales las que nos permiten avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es, cómo determinamos las prácticas espirituales? Son ejercicios intencionales como meditación, ayuno, rituales, destinados a modificar estados de conciencia y fomentar el bienestar psicológico, el autoconocimiento. ¿Qué es la cognición? Es un proceso dinámico de adquisición y uso de información distribuido entre el cuerpo, el entorno y la cultura. Y el método neurofenomenológico, que es el que yo utilizo, es un método que busca correlacionar los datos neurobiológicos con descripciones de la experiencia consciente. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Entonces, más allá de ver a las prácticas espirituales como cuestiones alejadas de la ciencia o alejadas, digamos, de esta discusión en términos de cómo es que el ser humano se entiende a sí mismo, también podemos ver que los rituales son tecnologías de la conciencia, porque funcionan como sistemas metodológicos diseñados para modificar estados mentales, ¿sí?, de manera predecible y reproducible, al igual que con una tecnología interactúa con un sistema. Esto pues está apoyado por diferentes neurocientíficos como William James y Lutz
que sustentan que la evidencia que muestran como rituales la meditación, el trance chamánico o el uso de enteógenos alteran patrones cerebrales específicos con efectos cognitivos, emocionales y medibles, ¿sí? En este sentido podemos ver que cuando la ciencia empieza a estudiar las vibraciones y las ondas cerebrales, como ustedes saben, pues nuestro cerebro emite descargas eléctricas que son cuantificables a través de un aparato que se llama electroencefalograma, y ese electroencefalograma lo que hace es medir los patrones y determinar las vibraciones y las ondas cerebrales que tenemos cuando estamos conscientes, como en este momento, o cuando estamos durmiendo, o cuando estamos en un trance a través de una práctica espiritual, ¿no? A través de la meditación o de una ceremonia con enteógenos. Entonces, cuando generalmente se encuentran las personas en un estado de trance, ¿sí?, meditativo o chamánico, nuestras ondas de frecuencia cambian de estados alfa o beta, como nos encontramos en este momento, ¿sí?, a estados gamma, en lo cual los sentidos se hipersensibilizan y accedemos a otros estados de conciencia generalmente internos, ¿sí? Podemos tener hipersensibilidad a los elementos externos del ambiente, pero también se nos despiertan habilidades internas que nos permiten, por ejemplo, observar el diálogo interno, observar nuestras emociones e incluso hacer correlaciones en relación a nuestros estados mentales y nuestros estados emocionales con situaciones que nos pasaron en el pasado, ¿sí? La mente humana tiene una característica muy especial, que hay una red neuronal por defecto que funciona como una situación automática en la que la mente, cuando no está concentrada en una actividad externa, empieza con esta red neuronal por defecto a hacer evaluaciones personales, a hacer una especie como de rumiación y de ruido en relación a lo que me pasó, en relación a los miedos que me van a pasar, en relación a muchas situaciones que generalmente tienen un corte negativo en este momento a partir de cómo alimentamos nuestra mente. Es decir, si somos consumidores de contenidos violentos o de noticias negativas, esta red neuronal por defecto se va a alimentar de toda esa información que estamos adquiriendo a través de las redes sociales, de las noticias o de los chismes negativos, y empieza a hacer elucubraciones repetitivas permanentemente. Cuando no estamos ocupados en algo, empezamos a hacer ese tipo de elucubraciones, y esta red neuronal por defecto empieza a desarrollar patrones de pensamiento que nos dirigen hacia la negatividad y que incluso pueden tener una somatización en enfermedades, ¿sí? Entonces, esta red neuronal por defecto, que es un fenómeno psíquico que nos afecta a los seres humanos y que es, digamos, parte de la propia naturaleza psicológica del ser humano, se disminuye cuando entramos en estados alterados de conciencia dirigidos a estados de trance chamánicos o estados meditativos. Es decir, cuando hacemos ceremonias, por ejemplo, con enteógenos, con plantas medicinales de poder, esta red neuronal por defecto disminuye su capacidad, ¿sí?, y nos permite tener estados de acceso de conciencia más profundos en relación a conocer nuestra propia constitución psicológica y psíquica, ¿sí? El cuerpo humano está constituido por estos 5 sentidos que están dirigidos al exterior: la vista, el olfato, el sentido del gusto, el sentido de sentir y el sentido del oído, ¿no? Todos están dirigidos al exterior. Entonces, cuando entramos en estos estados de trance, podemos desarrollar nuevos sentidos que nos permiten observar lo que hay en nuestro interior y cómo